Y que onda gente, aquí su amigo Cerebro con un nuevo video, esta vez relacionado con uno de esos animes viejitos que marcaron infancias, Yu-Gi-Oh!, también conocido en Latinoamérica como el Rey de los Duelistas. Y bueno, esto empezó porque empecé a investigar todas esas teorías que existen, ya saben, 2000 eras, acerca de que tal anime es satánico, tal anime te da epilepsia, tal cosa, bla, 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 mucha propaganda de mamás panistas de ultraderecha de principios de los años 2000. Pero investigando esto, encontré que, aunque Yu-Gi-Oh realmente no tiene nada de satánico, realmente sí está muy cercano a una corriente filosófica e ideológica de finales del siglo XIX. Bastante importante en Francia, bastante importante en Brasil y que realmente ha marcado el mundo en gran medida. Así que bueno, esto es para recordarles también que se den suscribir, darle like y bla 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 bla, bla, pero nadie viene aquí por eso. Así que empecemos. Y bueno, como ya les comentaba al principio, este video nació cuando empecé a hablar con algunas personas acerca de que, no sé si se acuerdan, a principios del 2000, cuando nosotros éramos muy niños, sí, para los que recuerden esto, ya estamos bien viejos. El punto es que me empecé a recordar cómo existían todas estas teorías de que primero si Pokémon era satánico, luego si Dragon Ball era satánico, luego que Digimon era satánico, luego que Caballeros del Zodiaco era gay. Bueno, esos sí son gay, vean solo esta escena. Pero ese no es el punto. El punto es que uno de todos estos animes que fueron salpicados por esta especie de ola fanática de hacer ver a todos los animes como una especie de culto, pues fue nada más ni nada menos que Yu-Gi-Oh! Puede ser un poco por su estética, por sus personajes que a diferencia de lo que nos presentaban en otros shows como Pokémon o Digimon, realmente la estética de Yu-Gi-Oh! Sí es un poco más transgresiva, un poco más oscura, algo que a mí en lo personal me encantaba. Es decir, tenemos algunos diseños como Shinzo que parecen sacados directamente de una película de Hellraiser. O algunos otros como el Mago Oscuro, que claramente tiene todas estas influencias druidas y celtas. Pero bueno, esto va acerca de que, empezando a investigar un poco si realmente había algo de satánico en uno de estos animes, pues encontré que todas estas son chaquetas mentales de las señoras de esos años para que sus hijos no vean la tele. Pero realmente sí está muy conectado con lo que es la doctrina del espiritismo. Y sobre todo parece que Yu-Gi-Oh! Come directamente de estas ideas, acerca de la reencarnación, acerca del espíritu, acerca de cómo se puede contactar con estos, y de alguna manera, qué es lo que nos espera después de la vida. Y para empezar con esto, no podemos ir con nada más ni nada menos que el hombre que básicamente fundó el espiritismo, para explicar un poco qué rayos es esta cosa. Y estoy hablando de nada más ni nada menos que el francés Allan Kardec, sinónimo de la persona que verdaderamente tenía el nombre de Hippolyte, Hippolyte, Hipólite, maldito francés, Hipólite Léon de Nizar Rival, o de Nizar Rival, malditos nombres en franceses, son muy difíciles. El punto es que este tipo fue un traductor, profesor, filósofo y escritor francés, considerando el sistematizador de la doctrina del espiritismo. Y bueno, empezando un poco acerca de este sujeto, es que, en pocas palabras, el espiritismo se identifica que es una especie de doctrina, tanto religiosa como filosófica, que cree en la supervivencia del espíritu, o del alma, después de la muerte, y que el cuerpo físico solo fue una especie de recipiente, que podemos seguir existiendo aún después de que éste se ha ido. Y principalmente que existe una posibilidad, bueno, de hecho varias maneras de comunicarse con estos espíritus, casual o deliberadamente, por evocaciones o de forma natural, ya que hay mediums dotados para esto, según esta doctrina. Según Kardec, que además aquí cabe destacar que este nuevo nombre que esta persona adquirió, muy al estilo los nombres dados en Yu-Gi-Oh! A veces también, pues no fue directamente que se le dio de nacimiento, como mencioné, sino que fue una especie de revelación que él tuvo en una de estas mesas medium de las que hablaremos más adelante, en la cual
adquirió este nombre directamente de personajes druidas. Así es, básicamente él dijo que en otra vida fue Allan Kardec, así que sería conocido en esta bajo ese nombre. Pero bueno, para este tipo, el espiritismo es una doctrina que se basa en la existencia, así como en las manifestaciones de los espíritus. Pero sobre todo, que estos no simplemente se manifiestan para hacernos un jumpscare como este, sino que están aquí para darnos ciertas enseñanzas y en parte para guiar a la humanidad hacia una especie de destino manifiesto. Para Kardec, esta es una ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, y sus relaciones con el mundo físico. Kardec lo definió como una doctrina que combina aspectos científicos, filosóficos, religiosos, así como que explora tanto el universo tangible como algo mucho más trascendental. Aquí quiero destacar un poco para que recuerden en lo que viene del video, que tiene una especie de base científica, ya que Kardec, a su manera, sí era un científico o más bien un catedrático. Es decir, no era un Walter Mercado que simplemente te estaba vendiendo joyitas para el mal de espíritu o el mal de ojos. A este tipo realmente le puso cierto ímpetu académico para comprobar que sus teorías no eran pura paja. Y lo más interesante de aquí es que él encuentra una especie de relación directa entre los aspectos científicos, tecnológicos y filosóficos, con la manifestación de los espíritus. Además de esto, que también fue un traductor, algo que influenció mucho para todo lo que vino después en el espiritismo, dándole una base sobre todo en figuras del pasado, así como en varias definiciones etimológicas y de lenguaje que enriquecieron mucho todos estos aspectos. Y bueno, de esta manera, este personaje y los que lo siguieron empezaron a creer que los espíritus anuncian que los tiempos designados por la providencia para una manifestación universal ha llegado ya. Y sí, lo que acabo de decir, ni yo lo entendí. Pero el punto de todo esto es que de alguna manera consideran que los espíritus nos van a estar guiando para un destino mejor. Y sobre todo para cerrar ciclos. Básicamente que esta es la idea de que existan los espíritus. De que en algún momento van a estar mejorando. Es decir, la misma alma no es algo que va a estar todo el tiempo en el mismo estado. No es algo que una vez que mueres ya se quedó ahí, sino que la misma alma va trascendiendo y va de alguna manera evolucionando. Y bueno, siguiendo con esto, estas personas creen, y cito, que siendo ministros de Dios, los espíritus, y agentes de su voluntad, es la de instruir e ilustrar a los hombres, abriendo una nueva era en la regeneración de la humanidad. Y bueno, esto complementa un poco lo que les estaba diciendo, de que esta gente realmente cree que los espíritus están aquí por una causa. Algo que, retomando un poco en Yu-Gi-Oh, lo podemos ver durante toda la obra y sobre todo con lo que es más conocido de esta obra, que es el espíritu de las cartas. Algo que el abuelo de Yugimoto se la pasa repitiendo una y otra y otra y otra vez hasta que decimos ya, maldita sea señor, siéntese y deje que haya un maldito duelo y deje de darnos malditas explicaciones tipo PowerPoint. Pero esto es importante porque habla del espíritu de las cartas muy similar a esta visión que tiene Kardec de Dios. Es decir, con una especie de voluntad de algo más grande que se dirige a las personas. Una especie de aspectos que sin que nosotros lo sepamos nos va llevando a un camino que va a estar permitiendo que nuestro espíritu de alguna manera evolucione hacia caminos que serán más benéficos para nosotros. Y bueno, regresando a Kardec y su conexión directa con Yugi, podemos encontrar que en ambas se habla de una doctrina que estudia los espíritus. Es decir, aquí quiero entrar directamente a los últimos episodios de Yu-Gi-Oh! Sí, durante estos cuando la saga ya terminó, cuando regresamos al antiguo Egipto y vemos la historia del faraón. Realmente esto se ve en otros momentos, también lo vemos con Mali, con esta especie de reencarnación del ser oscuro, lo vemos con Makuba, lo vemos en varias circunstancias. Pero lo más interesante aquí es que esta es una ciencia y una doctrina que explora la vida más allá de la muerte. Y este es el primer aspecto que para mí conecta muy interesante con Yu-Gi-Oh! Además de que también con el que es para mí el personaje más interesante de todo este mundo de cartitas, que es Seto Kaiba. En pocas palabras, para Kardec,
y la gente que lo siguió cuando empezaron a investigar las mesas de espiritismo, sí, para dar un poco de contexto. Después de la Primera Guerra Mundial, mucha gente había perdido seres queridos y estaban en depresiones bastante grandes. Así que un montón de estafadores empezaron a ver que era buena idea venderles que podían contactarse con sus seres queridos mediante mesas medium o mesas de invocación, que además, como podemos ver, se parecen bastante a esta icónica parte trasera de las cartas de Yu-Gi-Oh! Parece algo literalmente sacado de una cuija o de una de estas mesas. Pero bueno, regresando con Kaiba, es muy interesante esta parte porque algo que vemos un poco más en el anime que en el manga es esta conexión directa entre ciencia, espiritismo y magia. Es decir, para Kardec, así como diría Lovecraft muchos años antes, la ciencia y la magia en un momento son indivisibles. Es decir, ciencia suficientemente avanzada puede ser considerado magia. Y esto es básicamente lo que empieza a hacer Kaiba desde el reino de los duelistas. Básicamente, con la ciencia que él ha creado, con estos discos de duelo y con todo este pedo de los hologramas y del reino virtual, empieza a invocar espíritus. Es decir, en el mundo de Yu-Gi-Oh! Se puede invocar espíritus tanto de esta manera mágica, como vemos la invocación del faraón y de otras figuras los, mediante los artículos milenarios, como puede ser justamente, como pueden ser rompecabezas del milenio, de Yugi, el ojo del milenio, de Pegasus, la llave del milenio, la balanza del milenio, el anillo del milenio, bla 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 bla. El punto es que todos estos objetos, de una manera más natural, por así decirlo, permiten conectar con los espíritus, permiten que los duelos pasen de ser solamente hologramas a realmente estar contactando con espíritus. Pero esto va mucho más profundo, ya que realmente, como vemos de nuevo en estos últimos episodios de Yu-Gi-Oh! Donde se nos da todo el contexto, varias de las almas atrapadas en estas cartas realmente fueron personas. Es decir, de una manera muy extraña, el dragón blanco de ojos azules fue la amada de Seto Kaiba. Esto es muy extraño, pero síganme en el trip, por favor. El punto es que las cartas, como vemos aquí, igual el mago oscuro, que parece que en algún momento fue el consejero del faraón, pues en algún momento fueron personas y ahora son espíritus, que siguen siendo invocados por estas cartas. Una parte de ellos sigue en este mundo y pueden ser invocados tanto de maneras mágicas, por estos objetos o otros metidos en la saga, pero sobre todo por tecnología. Algo muy similar a lo que en esos años se creía que hacían estas mesas de invocación o mediante las cartas de tarot, de las cuales hablaremos más adelante. Pero el punto de todo esto es que aquí empieza la primera conexión real con el espiritismo. Se cree que hay varias maneras de contactar a los espíritus y que la ciencia realmente no es algo que esté en contra de esta invocación, sino que es algo que de hecho lo facilita y los va a estar trayendo más seguido. Y bueno, aquí y mencionando nuevamente esta saga final de Yu-Gi-Oh! En donde el faraón básicamente se centra en encontrar una manera en que éste regrese a su tiempo y sobre todo que por fin pueda descansar entre los muertos, es donde realmente encontramos más conexiones directas con la doctrina del espiritismo, sobre todo con la idea de la reencarnación, ya que tanto en Yu-Gi-Oh! Como en muchos de los libros de Kardec y de la gente que lo siguió después, encuentran que los espíritus se reencarnan en cuerpos físicos, para aprender y evolucionar, algo que nos recuerda mucho a lo que está pasando entre Yugimoto y el faraón, y que pasan por diferentes pruebas y experiencias en mundos terrestres y espirituales. Esto es bastante interesante porque también conjuga lo que es el mundo de las sombras o el reino de las sombras con el nuestro y con el posible cielo, por así decirlo, si es que existe en Yu-Gi-Oh! Del cual nunca hay un nombre claro, pero sabemos que anda por ahí. En pocas palabras, se habla que la reencarnación es una manera en la que los espíritus regresan, pero que estos siguen por ahí. Esto es interesante porque explica tal cual lo que son Yugi Moto y el faraón. Es decir, Yugi es tanto la reencarnación, pero al mismo tiempo una especie de receptáculo para que el faraón regrese en vida, ya que tiene muchos asuntos que terminar. Y bueno, aquí un poco alternando entre justamente los dos personajes más importantes de esta saga, es decir, Yugi y Kaiba, también existe una relación directa en la cual parece que en algún momento Kaiba fue algo así como el asesor directo del faraón, un general que también le tenía cierta envidia y que tuvieron ciertos problemas, pero terminaron en una buena amistad. Pasa lo mismo con lo que es la presencia de Exodia y el abuelo de Yugi.
En pocas palabras, lo que se nos está refiriendo durante toda esta obra es que todos los sucesos que estamos viendo en Yu-Gi-Oh ya sucedieron de una manera en el antiguo Egipto y probablemente sucedieron igual en la Atlántida y probablemente sucedieron igual en otros momentos. Solo que se están repitiendo, es decir, los espíritus están encontrando una manera de equilibrarse a sí mismos, de ser un poquito mejores en cada una de estas vidas. Algo que de nuevo, y saliendo un poco del tema, nos recuerda un poco a Evangelion, pero ese es otro asunto completo. El punto de aquí es que, además de esto, pues vemos todas estas conexiones, como si hubieran muchos objetos, tanto mágicos como tecnológicos, que nos permiten dar un ir y venir con respecto a convocar espíritus, pero que todo esto está sucediendo por algo. Y aquí, retomando de nuevo a Kaiba, creo que lo más importante que vemos es en la saga del mundo digital. Bueno, ya saben, esta que no es canon en el manga, pero en el anime lo decidieron hacer porque, ya saben, tener más episodios, en la cual el papá adoptivo de Seto de alguna manera transmitió su alma a la Matrix, ¿sí? Por así decirlo, de él y de todos sus socios corporativos, lo cual es algo bastante similar a lo del metaverso de Zuckerberg, pero creo que aún es bastante más maquiavélico Zuckerberg. Pero el punto de todo esto es que aquí vemos cómo las almas de estas personas también están siendo llevadas a otro plano. Es decir, no solo existe el mundo de las sombras, también puede existir un mundo digital. En pocas palabras, materializan lo que son los espíritus y sobre todo lo que se podría considerar el ectoplasma. Otra teoría que se creía que existía en estos tiempos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que directamente había una especie de sustancia que contenía el alma y que por ciertos momentos con cierta tecnología como fotografías podías llegar a capturarla y ver que ahí estaba. Pero bueno, más allá de que esto no es real, de alguna manera, en donde ya va directamente con el espiritismo Yu-Gi-Oh, es en justamente darle esta dimensión a las almas y sobre todo a los espíritus. Que aun cuando el cuerpo se ha ido, esta tiene que ir a parar a algún lado y no es algo tan etéreo como que simplemente desapareció, sino que directamente la puedes sostener y la puedes mandar a diferentes lados. Esto es una de las razones por las cuales el abuelo de Yugi termina en el Reino de las Sombras, siendo una de las partes más importantes en los primeros arcos de Yu-Gi-Oh! O por qué simples duelos de cartitas podían terminar con personas en coma o pues hasta muertas, drenadas de su propio cerebro, de su propia alma, de su propio cuerpo a veces. Porque realmente cuando entraban en todos estos duelos de cartas, no era simplemente ilusiones chingonas, sino que básicamente estaban alterándose o estaban poniéndose en contacto con los espíritus, muy similar a lo que hacían estos grupos de espiritismo que estoy mostrando en estas imágenes. Sí, algo así. Básicamente estaban exponiéndose, por así decirlo, a posesiones de espíritus. Y no solo de eso, sino de demonios. Ya que aunque el espiritismo sobre todo maneja que solo hay almas humanas, no contradice la idea de que puedan haber almas de otras cosas, seres más extraños que vayan más allá de nuestra comprensión. Y bueno, esto es en parte lo que explica por qué los duelos en Yu-Gi-Oh se sienten tan diferentes a los de Pokémon, Digimon, Bakugan o cualquier otro, ya que le están dando esta especie de dimensión directa del espiritismo, en la cual, al perder, estás de alguna manera dejando que los espíritus entren a ti o que seas vulnerable a su posesión, ya que lo que al final quieren todos los espíritus es regresar a esta vida. Un poco como vimos en esta película bastante buena, de origen australiana llamada Talk to Me. Para los que no lo han visto, una joya súper recomendada, pero básicamente nos dice que esto es lo que están haciendo Yugi y sus compañeros cada que están jugando cartas. Básicamente se están exponiendo a que N cantidad de espíritus puedan llegar a poseerlos, puedan llegar a controlarlos. Algo que vemos sobre todo en el personaje de Bakura. No, olvídenlo, sí, es Bakura. Después de una investigación ardua y dar 2 clics en Google, encontré que sí es Bakura. Este villano que termina invocando a Zork el Innombrable, ya saben, el enemigo gigante con un de dragón. Sí, eso parece, ya saben qué. No quiero decirlo porque YouTube nos monetiza, pero qué tremendo chorizo que se cargaba con forma de dragón. Así que recuerden, gente, cada que piensen que son vergas, pues no lo son tanto como Zork el Oscuro, porque este literalmente tiene uno con forma de dragón.
Pero dejando esto de lado, el punto de Bakura como el villano principal es básicamente lo que pasa con Talk to Me y lo que se decía que pasaba en estas mesas de espiritismo. Es decir, hay un momento en el que estás tan, pero tan influenciado bajo los efectos de este contacto con los espíritus que terminas perdiéndote a ti mismo. También esto lo vemos con personajes como Marik, que aunque tiene una historia diferente, se puede decir que también fue controlado por espíritus malignos. Y bueno, el caso más notorio, ya que si nos metemos un poco en sus historias y actos, fue el del faraón, de quien hablaremos justo enseguida. Antes de comenzar el ritual, los artículos del milenio deben retornar a la lápida de donde procedieron. El ojo de Lujat sondeará tu alma, Yugi, para separar el espíritu del faraón del tuyo. Y bueno, con esta pequeña introducción, podemos entrar al personaje clave de todo esto, y es nada más ni nada menos que el faraón. Que sé que tiene otro nombre, pero realmente me da un poco de huevo buscarlo. Aquí lo voy a poner en pantalla. Sí, ese. Así es. El alter ego mucho más Sugar Daddy de Yugimoto y mucho más interesante, que cada que aparece en pantalla tiene un cambio de voz como de 3 tonalidades a graves. ¿Sí? Este sujeto puede ser lo que más conecta directamente el espiritismo, la práctica de este, con Yu-Gi-Oh! Y aquí quiero citar un artículo de 2022 hecho por la escritora Eleanor Dobson llamado The Conversation, en donde habla mucho de cómo la figura de Tutankamón, el rey egipcio niño, realmente llegó a influir en todas las mesas de espiritismo y en toda esta ideología de una manera increíble, a un punto que no solo se le intentó invocar una vez, sino que se convirtió en toda una figura dentro de esta corriente de pensamiento. Y bueno, aquí esta autora empieza diciendo que han pasado 100 años desde el descubrimiento de la tumba del faraón egipcio Tutankamón, el niño rey que gobernó en el siglo XIV a.C., diciendo que la tumba de Tutankamón fue descubierta en noviembre de 1922 por un equipo de excavadores predominantemente egipcios dirigidos por el arqueólogo británico Howard Carter. Y esto es muy importante porque en este momento pues ya Kardec había fallecido, pero este descubrimiento parece que le dio un segundo auge al espiritismo, que lo llevó a América, que lo llevó a Brasil, que lo llevó a México, que lo llevó a Asia, lo llevó básicamente a muchos lugares. Es decir, solo para que empiecen a entender un poco cómo influenció esto, básicamente hay naciones enteras que toman el espiritismo como una especie de conjugado junto con sus religiones. Pero bueno, siguiendo con esto, la autora dice también que el relato publicado de Carter ha dominado la comprensión del público sobre este hallazgo histórico, que su publicación en 3 diferentes números o 3 volúmenes llamados La tumba de Tutankhamen es responsable de inmortalizar su supuesta respuesta a las preguntas de su mecenas Lord Carnarvon. ¿Puedes ver algo? A lo que él respondió, sin dudarlo, sí, cosas maravillosas, cosas más allá de este mundo. También hizo famosa la imagen por todas partes el brillo de oro, cuando miró por primera vez dentro de esta tumba, básicamente inmortalizando esta idea de que los faraones, todos, lo cual es un poco falso, estaban rodeados de oro, básicamente morían para llegar a su inframundo con los mayores lujos de todos, y que el más lujoso y el más importante de todos debió ser Tutankamón por la manera en que encontraron su tumba. Y bueno, por último que hubo mucho interés en el descubrimiento en ese momento, lo que llevó a una amplia cobertura periodística de lo mismo, dándole una difusión bastante más grande a lo que se podía en ese momento. Una historia que resurgió constantemente y sigue siendo popular se refiere a la maldición de una momia. Sí, gente, la bastante ya conocida y explotada fórmula de la maldición de Tutankamón. Aquellos exploradores que encontraron la tumba pues terminaron pereciendo de maneras horribles después del hallazgo. Pero esto es muy importante, no solo porque fue el momento en el que básicamente la momia se convirtió en esta especie de figura cultural, sobre todo exaltada por los estudios Universal, pero que realmente se impregnó en la cultura popular, sino que también es algo que empezó a ser muy importante, porque todos estos espiritistas que estaban resurgiendo encontraron en la figura de Tutankamón una de las consecuencias culturales poco conocidas y menos esperada,
fue que este faraón comenzó a aparecer regularmente en los círculos espiritistas después del descubrimiento de su tumba, lo cual nos llevó directamente al resurgimiento del espiritismo. Y bueno, como les decía, la popularidad de todos estos charlatanes y de todas estas mesas de mediums empezó a aumentar su popularidad, ya que esta había disminuido mucho después de que varios mediums de alto perfil, personas que se entendía que fácilmente podían hacer esta comunicación con los espíritus, habían sido expuestos como fraudes a finales del siglo XIX. Pero después de la Primera Guerra Mundial, como les dije, pues mucha gente muerta, muchos blancos ricos europeos con dinero de sobra, empezaron a querer explorar más allá de lo normal, más allá de lo habitual y más allá de lo evidente. Por lo que en la década de los 20 empezó todo un nuevo movimiento espiritista, donde la gente empezaba a hacer contacto en las sesiones. Y sobre todo se empezaban a crear grupos de personas que creían en esto, no solamente por creer en el espiritismo, sino que también se convirtió en una especie de bandera cultural. Es decir, se empezó a asociar mucho la práctica del espiritismo con las clases altas, con ciertas figuras de antes o de estos momentos, como fue en México, el país de donde yo vengo, pues bastante conocido que el presidente más importante de la Revolución Mexicana era un abierto practicante del espiritismo. Así es, hablo de José I. Madero. Y así pasó alrededor del mundo. La práctica del espiritismo se concentró mucho con lo que fue el positivismo, ya saben, estas ideas de orden y progreso, y de la tecnología como una especie de motor. Y pues aunque suene antagónico que la gente que crea en espíritus también crea en tecnología, pues así fue como sucedió. La idea de intentar contactar a los muertos se convirtió en todo un asunto de farándula y todo un asunto de estatus, en el cual Tutankamón se convirtió básicamente en la figura central de todos estos. Se convertía en el gran espíritu que todos querían llegar a convocar. Y bueno, ¿qué figura de una especie de niño rey, emperador, faraón les recuerda en Yu-Gi-Oh? Así es, nada más ni nada menos que aquel que invocaba a Yugimoto con ayuda de su rompecabezas del milenio. Un emperador, faraón más grande que la vida misma. Así, Tutankamón comenzó a transmitir mensajes desde el otro lado, según los creyentes, apareciendo en sesiones de espiritismo en todo el mundo. La gente especuló que no se había dado a conocer en los círculos psíquicos antes del descubrimiento de su tumba porque, una justificación bastante tonta, pero el espíritu fue atraído, de nuevo, a los pensamientos de la tierra por la atención concentrada en él. Básicamente, que si crees mucho en un espíritu y realmente lo quieres invocar y lo hacen una y otra y otra y otra vez en diferentes partes del mundo, es como si este fuera tocando una especie de velo acercándose más hacia nosotros. Pero lo más interesante de esto es que en una ocasión se dijo que el mismísimo Tutankamón había sido canalizado por una medium llamada Blanche Cooper. Esperen, Blanche Cooper, sí, ¿por qué pensé que era francesa? Bueno, es británica. Del Instituto de Ciencias Psíquicas. Así es, existe un Instituto de Ciencias Psíquicas, así que si crees que tu trabajo es inútil, piénsalo 2 veces. Según el relato de esta persona, de su boca salió una profunda voz masculina, que hablaba en una lengua extranjera suave y musical. La comunicación de Tutankamón supuestamente enumeraba lo que podía encontrarse dentro de su tumba. El descubrimiento de esta estimuló tal proliferación de mensajes supuestamente de este niño rey, que los asistentes a la sesión se quejaron de que estaba un poco cansados de Tutankamón. Lo cual transformó a la figura de Tutankamón en los círculos de invocación tanto en un espíritu benevolente como en algo bastante aterrador. Sin embargo, no siempre fue una presencia positiva, ya que para 1929, así como se dice en la revista internacional Psychic Gazette, informó sucesos sobrenaturales violentos que han ocurrido. En el estudio del señor Folt, un conocido escultor que posee una magnífica mansión en Vino Hardy, en Praga. Así, muchas personas célebres en los círculos intelectuales y artísticos asistieron allí a una sesión espiritista, donde todo transcurría con calma, hasta que la conclusión,
cuando un participante pidió que se evocara el espíritu del niño rey Tutankamón. Acto seguido, la medium entró en trance y anunció que este espíritu se acercaba hacia ellos, de nuevo atravesando este velo entre los muertos y los vivos, y luego profirió un grito de dolor acompañado de gritos sobrenaturales de furiosa ira, e inmediatamente se desató en el estudio un alboroto espantoso, con una tempestad de viento tan poderoso que rompió la mayor parte de los cristales de las ventanas. Los testigos de esta tormenta repentina estaban aterrorizados. Se levantaron de inmediato de la mesa y encendieron las luces. Ante sus ojos, el estudio yacía completamente devastado. Todas las estatuas de figuras egipcias esculpidas por Folt estaban completamente destruidas. Una de ellas de bronce mismo había sido arrojada por las ventanas al patio. Otra yacía en el suelo, con rostros de sangre en los labios y la frente. Estas perturbaciones extraordinarias ocurrieron con tal rapidez que duraron más de 30 a 35 segundos. Lo que indica, en tales informes, es que para los creyentes el espíritu de Tutankamón apareció en una variedad de formas, desde una fuerza benévola hasta una destructora y vengativa. Desde un individuo imperturbable por el ingreso a su tumba, a una entidad impulsada a causa estragos en aquellos que habían violado ese espacio sagrado de su descanso. Así, con el nombre de Tutankamón nuevamente en la conciencia pública, se empezó a recordar que este es un faraón destinado a regresar, si ya van viendo la conexión con este video, periódicamente, ya sea como una aparición fantasmal o en diferentes investigaciones. Así, esta manifestación en los círculos espiritistas en la década de los 20 fue una de las formas en que se empezó nuevamente a explotar la fascinación popular por el faraón, que pues ya ha sido mitificado hasta el día de hoy. Esto publicado por la doctora Eleanor Dobson, quien es profesora asociada de literatura del siglo XIX de la Universidad de Birmingham en Reino Unido. Y bueno, esto, y por fin recordando el nombre del faraón Atem, nos recuerda bastante y es una conexión directa que todos podemos ver entre la figura de Tutankamón y el mismo Atem. Es decir, este faraón que ascendió al trono muy pero muy joven y que de alguna manera se liberó después de que ciertas personas encontraron su tumba y lo sacaron de su descanso eterno para traerlo de regreso al mundo de los vivos de alguna manera. Y lo más notorio, además de los símiles ya dichos, es la manera en que se habla tanto de Atem como de Tutankamón. Es decir, se habla de una figura tanto benevolente como aterradora, lo cual vemos en el Rey de los Duelistas varias veces, ya que a diferencia de Yugimoto, quien básicamente tiene esta mentalidad bastante más clásica a lo Boy Scout, Atem básicamente, como vemos en este episodio con Kaiba, no tenía ningún problema en desvivir al tipo rico. Es decir, Atem tiene filosofías mucho más duras que Yugi, más de un líder antiguo, algo que es bastante interesante y que sale bastante del canon normal de un protagonista de anime. Atem tiene esta personalidad casi como un poco tiránica, a lo que podría asemejarse con Tutankamón. Y lo más notorio entre todas estas similitudes es cuando se habla de la idea de su descanso eterno. Es decir, todo el punto de Recuerdos Perdidos es básicamente una manera de encontrar que Atem por fin encuentre la paz fuera de este mundo, que su espíritu pueda trascender nuevamente. Y bueno, esto parece algo muy similar a lo que pasa con Tutankamón en las mesas espiritistas, ya que era un espíritu que estaba en relativa paz, por así decirlo, en su descanso eterno, pero cuando se encontró su tumba, de alguna manera una especie de representación a gran escala de lo que es también el rompecabezas del milenio, pues parece que esta paz es rota literalmente. Ahora empieza a ser invocado aquí, por allá, por allá, por allá, lo cual hace que esta figura literalmente se encabrone, se enoje bastante, y ahora pase de ser esta figura simplemente benévola que de vez en cuando guiaba a aquellos cercanos a él, a una figura también algo terrorífica, que no tiene problema en usar la fuerza para poder en algún día encontrar ese descanso que se le ha sido negado por tanto tiempo. Así,
podemos ver que las conexiones directas entre Yu-Gi-Oh y el espiritismo son muchas. Y esto nos lleva directamente al último punto y el más corto que solo quiero mencionar, que son las cartas de tarot. Uno pensaría que esto es lo que más las acerca una con la otra, pero lamentablemente no es cierto. ¿Sí? Las cartas de tarot se habla que son otro método de invocar espíritus. Dentro del espiritismo se supone que hay muchas maneras de hacer esto, y las cartas de tarot no es la más eficiente, pero sí es una manera aceptada. Lo cual, pues sí hermana a Yu-Gi-Oh con estas cartas, de manera de que son una manera en que se da guía. Aunque aquí se diferencia bastante, ya que en el tarot nunca se habla directamente de que se invoque a un espíritu por estas, o sea, no es como que el espíritu del loco o del rey o bla 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 haya sido alguna persona. Simplemente son pequeñas ideas, rasgos que nos están mandando los espíritus de aquí por allá. En cambio, pues como ya hemos mencionado aquí en Yu-Gi-Oh, las cartas directamente son aquellas que conservan el espíritu de muchas personas. Y probablemente de otros espíritus que no hayan sido humanos en ningún momento. Así, pues llegamos casi a la conclusión de este video, encontrando que el espiritismo y Yu-Gi-Oh realmente sí han estado conectados, y el último punto que creo que los hermana bastante es su recepción ante las sociedades occidentales. ¿Sí? Regresando al punto donde inició todo esto, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Digimon, bla 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 bla, fueron básicamente castigadas en sus primeros años. Esto se pudo deber a muchas razones. Mi teoría personal es que en parte era porque las animaciones de Occidente sabían que en el momento en el que todo el manga empieza a impactar en esta parte del mundo, pues les iban a hacer los mandados. No hay manera alguna de que la influencia de la animación occidental tradicional se compare hoy en día con lo que representan ciertos animes, incluyendo entre ellos Yu-Gi-Oh! Es decir, la cantidad de dinero que manejan, de masas que mueven, es simplemente estúpido. Hablando de cultos modernos, se puede considerar que estos han creado varios a su manera. Pero, lo más notorio de todo esto es cómo ambos fueron básicamente castigados por los mismos grupos, Kardec y la gente con quien hizo sus pruebas de espiritismo al principio, varias mediums, varias personas que habían dicho tener contacto con personas del más allá, pues fueron castigados por la Iglesia Católica, fueron considerados herejes. Y en muchas ocasiones, aunque no hay tantos registros de que se hayan asesinado, pues realmente sí los obligaron a hacer cuestiones como moverse a otros estados o hasta incluso otros países. Algo que parece que de alguna manera influyó directamente en la misma idea de que Yu-Gi-Oh era satánico, cuando realmente está hablando de algo muy diferente, de una especie de trascendencia, de un concepto de que cada alma realmente sí está aquí por una cuestión más profunda que simplemente existir. Que al final del día, tal vez, solo tal vez, el espíritu de las cartas sea también el espíritu humano, que inalcanzablemente siempre buscará una manera de regresar a la vida. Y bueno, gente, esto sería todo por este video, que me pareció bastante interesante compartirlos con ustedes, ya que todas estas ideas realmente que se tenían a principios del año 2000 de que ciertos animes representaban cosas, pues realmente están bastante erróneas en algunas partes, pero así estaban tan mal que de hecho dieron en el punto con algunas cosas. En este caso con Yu-Gi-Oh! Que aunque no tiene nada de satánico, realmente sí es una calca bastante fiel de muchas ideas del espiritismo de Allan Kardec y las mesas de invocaciones de principios del siglo XX. Así que bueno, sin más gente, aquí se despide su amigo Cerebro y porfa, recuerden darle like, comentar y sobre todo suscribirse al canal porque estamos haciendo investigaciones exhaustivas a ver de qué rayos funciona esta campanita. Y para eso necesitamos todo su apoyo. Así que, ya saben gente, se la lava. Supongo que esto tenía que pasar, ¿verdad? El ojo está buscando profundamente el espíritu que reside en la mente de Yugi. Cuando se hayan separado, comenzará el último duelo.